Muy buen día, amigos. Hoy es un domingo. Los domingos son casualmente los días que yo tomo para conversar con Ronald Rodríguez. Conversación que versa sobre muchos temas, sobre los temas que se nos van ocurriendo, pero obviamente que son temas de actualidad. Quizás hoy también le dediquemos un tiempito a comentar algunas de las últimas obras literarias que han aparecido en el mercado. En particular, una que se llama Mi nombre es Emilia del Valle, escrita por Isabel Allende, que es una de las escritoras más reputadas en la actualidad. Pero antes de que Ronald se integre, que debe estar por llegar a esta conversación, les quiero decir que una de las preocupaciones que más me asaltan en estos tiempos es justamente que la verdad está extraviada. Ciertamente la verdad depende de lo que la gente quiera creer. Pero en el caso venezolano, por ejemplo, si uno llega a decir, si a uno se le ocurre criticar al gobierno por alguna nimiedad, y esa nimiedad alguien del gobierno, porque el gobierno es uno solo, pero tiene muchas ramificaciones. En el gobierno está la gente de Maduro, que es la mayoritaria. Dentro de la gente de Maduro está la gente de Rodríguez, de los hermanos Rodríguez. Está el grupo de Diosdado Cabello, está el grupo de los militares que coordina Padrino López. Están los delincuentes de tráfico de drogas y tráfico de metales preciosos. Y en fin de cuentas, la delincuencia organizada frente a un gobierno absolutamente desorganizado. Y también, por supuesto, gente que le hace favores al gobierno, pero que en algunos casos también demanda del gobierno cierta atención, y por eso es capaz de llevar, digamos, en el lenguaje más coloquial, llevar chismes al gobierno o información de algunas personas que, si no son afectas al gobierno, por lo menos opinan y critican algunas políticas, y entonces esas personas se convierten en blancos fáciles de los órganos represivos del gobierno. Es decir, que cuando uno critica al gobierno, corre riesgo, y no importa dónde estés, porque los tentáculos del gobierno venezolano son tan largos que pueden llegar a otros lugares, e incluso no solamente llegar a otros lugares, sino actuar contra ti. Eso lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile y en algunos otros lugares donde, por ejemplo, la mano del gobierno venezolano llega con facilidad, amparándose en sus relaciones que tiene con... Critica al gobierno, corre riesgos de todo tipo. Si está en Venezuela, corre riesgos de que te detengan, y lo peor de todo, te desaparecen y no sabes dónde te van a colocar, ni tienes derecho a defensa, ni tienes derecho a visitas, nada, nada, nada. Ese es el caso del olvidado Enrique Márquez, que a mí se me antoja que fue una de las personas más importantes que tuvo el proceso electoral venezolano, no tanto por los votos que sacó, sino por lo que dijo después. Hola Ronald, ¿cómo estás? Por lo que dijo después del proceso, en el sentido de denunciar la poca transparencia y la negativa del CNE en mostrar las actas de los resultados electorales. Enrique Márquez está preso, como hoy está preso también Rodrigo Cabeza, está preso Juan Pablo Guanipa, están muchos presos. Está un joven de apellido Labrador, Eduardo Labrador, un zuliano que está preso y no se sabe por qué motivo. En fin, lo que sí está claro es que en algún momento debieron haber hecho críticas al gobierno. Pero eso no es todo. También los que se atreven a hacer críticas a la oposición, o a cierta oposición, no a los que llaman a la carne, porque esos nacieron para la crítica, debido a sus devaneos. Pero me refiero, por ejemplo, a los que se atreven a criticar las conductas de la gente que ganó las elecciones el 28 de julio del año pasado. Oye, si uno dice algo contra ellos, mira, es increíble, te llaman traidor, vendido, desgraciado, de todas las cosas, y ya sabes que tú no puedes opinar en contra del gobierno y tampoco de la oposición. Entonces, si uno tiene que hablar muy bajito, pero si se lo dice, como me pasó a mí esta semana, que le hice unos comentarios acerca de lo que yo creí que se podía haber hecho en Venezuela y no se hizo, oye, y
sin saber de dónde, una persona que se dice responsable de la plataforma opositora venezolana, a quien una vez tuve la oportunidad de entrevistar, de conversar con él en un programa que tenía en una radio caraqueña. Oye, me llama y me dice que de qué lado estoy yo. Y le digo, ¿cómo que de qué lado estoy? Yo no estoy de ningún lado. Le digo, yo soy un tipo que no tiene que coger lado porque yo soy tan insignificante en este mundo opositor que yo no tengo lado. Porque dijiste esto y esto y esto y eso perjudica. Y yo digo, ¿dónde lo dije? Bueno, tuviste una conversación con unas personas y le dijiste que no, que... Entonces yo dije, me llamó la atención porque, y lo comento, porque no se puede hablar ni del gobierno ni de la oposición. Uno tiene que ser paciente. Si la oposición hace cosas malas, hay que quedarse callado. Y el gobierno igual. Entonces me pregunto yo, ¿y si después que salgamos de Maduro caemos en un Maduro de diferente signo? Le dejo la palabra a Ronald. Háblame, Ronald, que te veo callado. No, no te oigo, Ronald, no te oigo nada. Entonces, ¿será que tenemos problemas con la conexión? Vuelve a intentar entrar, Ronald, porque no te estoy oyendo. Ok, perfecto. Ronald salió porque hay algún problema con la conexión. Ese es un tema ese que estaba introduciendo, es un tema que me llama la atención, porque generalmente los pueblos terminan votando contra o saliendo de un grupo que es intolerante, pero instala en el gobierno mucho más intolerancia. Y ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado. Este, y hay que tener cuidado porque, porque no tanto lo que le pueda pasar a uno como persona, sino lo que le puede pasar a una sociedad que luego, en nombre de la democracia o en nombre de lo que sea, comienzan a conculcar las libertades económicas o las libertades políticas, en fin, cosas que no deben ser. Porque lo que yo creo es que lo que tiene que haber es un debate, una discusión sana en el sentido de que la gente pueda opinar lo que cree y nadie tiene que respetar opiniones. El único derecho que hay es que tú oigas a la persona, al interlocutor, pero no tiene por qué respetarle nada. Yo tengo críticas acerca de lo que se hizo en Venezuela. Desde el principio había grandes posibilidades de ganar esas elecciones, pero no se trabajó sino para ganar y para decir ganamos. Y ganaron muy bien. Y todo lo demás electoralmente se hizo bien. Solo que políticamente las cosas no se hicieron como deben ser. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos privan mucho más que las opciones de carácter político. Y privan justamente porque hay individuos a quienes no se les puede contrariar. Fíjense que una cosa como esta. En días pasados, yo no estoy diciendo que no pudiera ser verdad, a lo mejor es verdad. María Corina Machado dijo que Juan Pablo va a ir para el número 2. Ella lo número 1 y el número 2. El Mundo González debe ser el 3 o el 4. En fin, te cuento, yo creo que el Mundo muy poco le importa eso, porque el Mundo es un hombre que entró ahí por una casualidad y que sirvió para un propósito, pero se sabía perfectamente bien que no era el hombre con quien se podía conversar. Y porque además de eso, él no tenía la entidad política para hacer cambios o para hacer acuerdos con el gobierno que iba a salir. De allí pues que en la idea de una transición acordada, en vista de que no hay grandes posibilidades de derrotar al gobierno militarmente o por la vía de la violencia o por la intervención de un país, de un tercer país, o de un cuarto país, quinto país, por la intervención extranjera en todo caso, hay que buscar una salida. Venezuela necesita una salida y yo creo que basta con ver los salarios que se pagan en Venezuela para darse cuenta que la situación está demasiado delicada. Basta con ver el estado en que está la educación, en el que está la salud, en el que está la justicia. Cuestiones que atañen fundamentalmente a políticas del Estado. Pero el Estado nuestro tiene la desgracia de que es
altamente corrupto y muy ineficiente. Ellos no tienen salida. A mí viendo las desgracias que acaban de ocurrir en los Andes, en esos pueblos de los Andes, arrasados por la lluvia, me pregunto yo, ¿y cómo van a poder arreglarlo unos tipos que todavía Vargas, con todo lo que ha pasado, no ha podido ser recuperado del todo? Oye, entonces uno dice, bueno, chicos, ¿no habrá una posibilidad de que el gobierno oiga a otras personas? No, no, no. Ellos no oyen a nadie porque es que la conducta del gobierno la marca Diosdado Cabello, que es un tipo intolerante, demasiado intolerante, un señor con el que no, con el que parece un comisario del pueblo, porque nadie es capaz de decirle a Diosdado, mire, eso no es así. El que se lo diga lo meten preso. O simplemente con suponer que se lo van a decir, lo meten preso. Acaban de decir, se sabe perfectamente bien que hay grupos de delincuentes, y de no delincuentes, sino de países, que están explotando de manera irracional los recursos que tiene, digamos, lo que llamaban el arco minero. Y se sabe que el oro sale, y yo lo sé, si lo sabe yo, lo sabe mucha gente, y se sabe que Diosdado Cabello estaba metido en el negocio. Y se sabe quién le vendió la lingotera, lo como hacen los lingotes. Y se sabe que pelearon con esos tipos, que se tuvieron que ir de Venezuela. El oro lo sacan ellos. No que lo sacan para incorporarlo a la economía, no, lo sacan ellos como negocio. Y con las presiones internacionales, que sí las hay, el gobierno de Guyana, que sabe que por dónde está saliendo el oro y los otros metales, ha dicho que van a actuar en concordancia con los Estados Unidos. Inmediatamente salió el fiscal general, que no es fiscal de nada, ese es un funcionario del gobierno que está allí haciendo de fiscal, acusar al presidente de Guyana de que es el principal traficante de contrabando de oro. Entonces, oye, mal están las cosas, mal están las cosas en Venezuela. Y lo peor de todo es que aun cuando yo veo las cosas bastante lejos, el cambio lo veo muy lejos. Bueno, y lo digo ahora nuevamente, lo veo lejos porque cuando ganaron las elecciones el 28 de julio, lo dije con mucha claridad. Dije, la oposición ganó las elecciones, pero Maduro está ganando la pelea. ¿Por qué? Bueno, porque los tipos se prepararon y se vieron derrotados, y al verse derrotados, inmediatamente operaron en el sentido que tenían que operar. Pues. No había interlocutores entre los ganadores. Y lo peor es que el gobierno retomó el mando, el control, e hizo lo que siempre había hecho. Le dijo, estos tipos se unieron para ganarnos y nos ganaron, pero no se dieron cuenta de lo que hicieron. Ellos creen que ganaron porque son los que mejor estrategia tienen. Pues no, le ganaron porque hubo un factor importante que era la unidad, pero la unidad necesita de acuerdo, necesita de consensos. Entonces resulta que los que ganaron el 28 de julio creen de verdad que ganaron porque ellos son verdaderamente la razón por la que la gente salió a votar. La gente salía a votar en otra cosa, hastiada del gobierno, y porque le mostraron una posibilidad. A esa posibilidad había que el ganador tenía que buscar la manera de que le entregaran el poder, y no lo hicieron, al contrario, la jaquetonería, la soberbia, la arrogancia, lo llevó incluso a rechazar apoyos que en otras circunstancias no hubieran recibido. Y luego el gobierno, que tenía en la mano la posibilidad de perder todas esas gobernaciones en una elección abierta. Siguiente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, mis estimados amigos? El gobierno les tiró el guante, les dio el ta. Vamos a hacer elecciones. E inmediatamente la capitana mayor, la heredera de Bolívar, porque en Venezuela todos son herederos de Bolívar, menos algunos pendejos que no somos herederos de nadie. No votamos. No votamos porque no vamos a. ¿Qué pasó? El gobierno se alzó con unas gobernaciones de Estado que se las ganó. Las ganó. Yo no sé si las 28 de julio las perdió el gobierno, pero estas las ganó el gobierno. ¿Y por qué las ganó el gobierno? Porque había que sacar del juego a Morel, porque había que sacar del juego a Rosales, porque había que sacar del juego a Garrido, y había que sacar del juego a todos aquellos
que le podían hacer alguna sombra en el futuro. Esa es la razón. Esa es la verdadera razón. Y el gobierno lo sabe. Y por supuesto, logró lo que quería. Las elecciones de julio son ilegítimas. El gobierno no ganó. Pero las elecciones de últimas de gobernador las ganaron porque la oposición no participó. La oposición no participa y pierde su opción. Entonces empezaron a manejar que si los espacios, que si no sé qué cosas, que son traidores vendidos, que todo está bien, pero prefieren a Luis Caldera antes que a Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque a María Corina le interesa más acabar con Rosales que con Luis Caldera. Porque a los que siguen a María Corina en el Zulia preferían a Caldera y no a Rosales. Porque no derrotar a Rosales con votos y con argumentos, sino derrotarlo con un candidato en contra como Omar Prieto o como ahora Caldera. Iban a hacer lo mismo a la alcaldía. La alcaldía de Maracaibo no servía para nada. No servía para nada. En manos de un señor llamado Casanova, viene Colina Ramírez y hace un buen trabajo ahí y lo sigue Adrián Romero, pues siguen un chico y la gente, ya María Corina dijo, no vamos a votar. Bueno, pierden la alcaldía y pierden todas las alcaldías y pierden un control importante de reunirse con la gente. Entonces, decir estas cosas que pueden salir para una discusión es malo. No ayuda, me dicen a mí. Tus argumentos no ayudan. Y yo digo, ¿y no ayuda a qué? No ayuda que yo dije que ganaron las elecciones en el 28 de julio, pero están perdiendo la partida con Maduro. Y la están perdiendo. Las voces que antes se oponían a Maduro tienen también miedo. Miedo de lo que pueda pasar. Porque no saben de verdad con quién entenderse en el futuro. Con Maduro se entiende Trump. Con Maduro se entiende Trump. Cuando necesitan de algo de Maduro, viene un enviado, conversa con ellos y siempre logra su propósito. Y van, y seguramente el señor Richard Grenell dijo, nosotros no vamos a cambiar gobierno. Y ahora mismo con el incidente de Irán, uno de los tipos dijo, nosotros no estamos para cambiar gobierno, aunque les gustaría. Entonces, mi opinión es que eso nos debe preocupar mucho más de lo que ahora me preocupa a mí. Yo voy a seguir diciendo las cosas que creo porque nunca me he sentido en la obligación de callarme, salvo que sea absolutamente necesario y donde esté, por ejemplo, en juego la vida de alguien. Pero mientras no sea así, voy a seguir opinando y voy a seguir diciendo lo que pienso, porque yo siempre cuando digo algo es porque lo he pensado. Y solo cuando lo he pensado me atrevo a decirlo. No hay otra manera. Bueno, quería conversar con Ronald hoy, pero desgraciadamente no está Ronald porque no ha podido unirse a la conversación. Hay alguna solicitud, la de mi gran amigo Douglas José Colmenares y Elsie Milagros, que enviaron una solicitud para estar en el video, pero como no tengo nada en concreto que conversar con ellos, lo podríamos dejar para otra oportunidad. Alguien me pregunta, ¿por qué no hago el programa con Arenas? Porque con Arenas estaba haciendo una salida los días lunes, pero se nos fue poniendo difícil por razones de horario, por razones de trabajo mío y casos de Arena. Y entonces se nos fue espaciando mucho y luego ya prácticamente lo hemos abandonado, pero quizás en algún momento volvamos nuevamente a retomar esta conversación con Ender Arenas, que siempre es bueno oírlo, sobre todo porque yo creo que la gente tiene todo el derecho a cambiar de opinión, cosas de esas, pero lo que no está de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que, que si uno cambia de opinión, uno tiene por qué pretender que los demás cambien de opinión igual que tú, ni tampoco tienes derecho a pedir respeto a tu opinión. No, yo no le respeto la opinión a nadie, lo único que le respeto es la posibilidad de que las cosas que diga las cosas que piensa, pero de respetar no. El respeto en todo caso se cultiva, se trabaja,
No es que uno tiene que respetar la opinión de quien sea, así diga lo que sea. Yo no, en todo caso, yo no soy así. Con Ronald pensaba hablar de esta guerra de los 12 días, que fue una guerra extrañísima. Después que amenazaron con, amenazaron con una guerra terrible, terminó rápido. El presidente Trump, que incluso está propuesto para para alcanzar el Nobel de la Paz, y yo creo que se lo van a dar. Y se lo van a dar porque Trump acaba de lograr un acuerdo que parecía lejano entre Ruanda y el Congo, y la República Democrática del Congo, una guerra que tenía más de como 10 años, 12 años. Ha logrado, obviamente, también el parar la guerra entre Irán e Israel. Desgraciadamente no ha podido hacer nada en Gaza, y tampoco en Ucrania. Pero Putin en estos días alabó mucho al presidente Trump y dijo que pronto se iban a reunir y sin duda será una reunión muy productiva, muy fructífera. Mientras tanto, Rusia sigue martirizando a ese pobre país que lo único que está haciendo es luchar por su independencia. Pero bueno, la guerra de los 12 días aparentemente fue muy efectiva en cuanto a la muerte de varios científicos nucleares y en cuanto a también a la parte esta de bombardear los lugares donde se estaban mejorando el uranio para convertirlo en armas atómicas. Pues bien, hay demasiada información. Yo leí una de un general americano que está retirado, creo, que dice que efectivamente el mejoramiento del uranio va a seguir, pero más lentamente. A lo mejor ahora pueden tardar 2 años, pero los iraníes dicen que ellos lo tienen allí. Dicen, hay muchas informaciones. Solamente esperaremos un tiempito más para saber qué fue lo que realmente pasó. Hoy me enteré que hay una amenaza fuerte contra el presidente, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, y que creo que fue condenado a muerte por los ayatolás. No va a pasar desapercibido y más aún cuando el presidente Trump le ha dicho a los iraníes que ellos saben dónde se oculta el presidente de Irán, y que además de eso no estuvo ayer en el entierro de los mártires, como llaman ellos a los militares y científicos que fueron asesinados por, por el bombardeo israelí. Bueno, esta es una cosa que preocupa y por supuesto en pocos días el tema central en el que estábamos inmersos, que era la cuestión de los aranceles, pasó a un segundo plano, pero no tarda mucho en regresar porque la economía norteamericana se contrajo en este último trimestre y probablemente se siga contrayendo dependiendo de cómo sea el comportamiento de los otros países con respecto a la economía norteamericana. Yo tengo mis dudas, pero ese no es un tema que se puede tratar en pocos minutos, que son los que me quedan. Pero obviamente la preocupación por el comportamiento de la economía norteamericana es una preocupación de todo el mundo. Que por cierto, hablando de esta cosa económica, Putin en una reunión que tuvo en estos días con sus aliados en Bielorrusia reconoció que la economía rusa está en muy mal estado. Y no veo la posibilidad, y ellos pensaban que con alargando la guerra en Irak, en Irán, Israel, los precios del petróleo iban a subir mucho, y mire que no subieron. Parece que la gente sabía, parece que sabían algo, porque efectivamente los precios del petróleo no subieron, no siguieron ese ritmo ascendente que se espera cuando hay convulsiones en esa zona del oriente. Y además de eso, cuando incluso se hablaba de que podían los iraníes, y además tenían autorización de su gobierno para cerrar el estrecho de Hormuz. En fin, y aún así el petróleo no fue, digamos, no subió como la gente suponía que iba a subir. Y una subida del petróleo sin duda iba a elevar la inflación en todos estos mundos donde estamos nosotros viviendo. Quizás Venezuela también se hubiera podido favorecer, pero yo dudo mucho que las ventajas que tuvieron en el pasado las puedan mantener, sobre todo porque esas flotas fantasmas las andan persiguiendo, y además porque en Venezuela la experiencia fue tan terrible que fue que los tipos
que buscaron salirse de las sanciones, se cogieron la plata. Por eso está preso el Axaní, que no se sabe dónde lo tienen. 21.000 millones de dólares se llevaron estos caballeritos. Y bueno, y fíjense que el comportamiento de estos corruptos es más o menos parecido al comportamiento de los corruptos españoles, que desgraciadamente también son de izquierda. Hay un señor que llaman Ábalos, que es quien avala a Delcy Rodríguez, que han cometido los peores cosas que uno puede imaginarse de unos políticos, y otro que llaman Santos Cerdán, que de Santos no tiene nada. En fin, y hay tantas cosas en el ambiente político español que se parece mucho a lo nuestro, y no en balde uno de las estrellas del gobierno venezolano en el exterior es Rodríguez Zapatero, que si bien es cierto, nadie lo ha acusado de corrupto, por lo menos algunos negocios tiene, y no deben ser negocios muy lícitos y negocios tampoco transparentes. Pero bueno, eso está ocurriendo en la España que se niega a aumentar los gastos en seguridad, en defensa, y que ha tenido un repiqueteo con el señor Trump. Bueno, que Trump de verdad pareciera ser que lo que hacía falta era que un presidente de los Estados Unidos le gritara y le dijera cosas a los otros, así como se las dice Trump, que se las dice descarnadamente. Y que está convenciendo a la gente de la OTAN. Salió contentísima así con lo que estaban en desacuerdo, y ahora yo no sé, eso nos ha llevado también a que la gente esté pidiendo que disuelvan la OEA, y yo creo que los Estados Unidos le están pidiendo a la OEA que actúe con Venezuela, si no se van a salir. Si se salen los Estados Unidos de la OEA, eso se acaba, que es lo que ha querido Castro y su gente toda la vida, que eso se acabe. Bueno, y efectivamente, ya si Estados Unidos se sale de la OEA, y algunos proponen que también se salgan de la ONU y de la OTAN y de todas que atacan, nada de eso sirve. Y es verdad que tanto la ONU como la OEA son unos aparatos que no sirven para nada, porque entre otras cosas los intereses privan. Y mientras en América Latina, cuando la época de Betancourt y compañía, las dictaduras habían caído y había la doctrina de Betancourt de no tener relaciones con países que tuvieran gobiernos dictatoriales, pues ahora esto está de moda. Pero ahora los dictadores ganan las elecciones. Uno de ellos, Lula, por ejemplo, ganó unas elecciones a otro dictador llamado Bolsonaro. Y en Colombia gana un dictador, un tipo llamado Petro, que quiere cambiar las reglas de juego para volverse a reelegir o para elegir a uno de los de ellos. Y en Nicaragua, no contento con tener un presidente, ahora tenemos copresidente, el matrimonio de la señora Murillo con Ortega, ahora son copresidentes. Y en Honduras, ahí tenemos a la señora esposa de Zelaya, aquel hombre del sombrero que era muy amigo de Maduro y de Chávez. En fin. Y así poco a poco vamos viendo cómo en El Salvador está un señor que no es del mismo signo que de esto que estaba hablando, pero que también toma la justicia por su mano y es quien decide lo que es y lo que no es, en nombre de una mayoría que tiene evidentemente en este momento. Y así como él, otros más. Y así tienen a Maduro. Entonces, obviamente, una organización que tiene en su seno al CARICOM, que se vivió mucho a Chávez, pero que ahora defiende a Guyana y no a Venezuela. Esos señores de una isla que se llama San Cristóbal y las Nieves, una cosa así, donde Cilia Flores fue a estudiar inglés, o Antigua Barbuda, o la misma Trinidad, en fin, viven su mundo, y entonces en la OEA prácticamente no se puede hacer absolutamente nada, sino que un foro donde yo creo que Venezuela ya como que no asiste, y en el caso de la ONU, Venezuela tampoco tiene derecho a voto porque Venezuela no ha pagado la deuda que tiene con ella. En fin, ¿para qué sirven esos organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial? No sabemos, pero sigue siendo un sitio donde se puede concertar siempre y cuando las potencias estén de acuerdo. Bueno, amigos, yo pensaba hablar con Ronald Rodríguez acerca de la novela de Isabel Allende, me pareció muy buena. Yo he leído bastante de sus obras, y obviamente en un lenguaje avasallante, interesante, nos va planteando cosas que son bastante de mucho interés. Yo saqué 3 o 4 cosas de ellas, pero ya tendría oportunidad de conversarlas con Ronald Rodríguez. Le voy a decir que me tengo que retirar porque mi conversación generalmente es con Ronald, que me cuenta cosas de Maracaibo y me dice, venite para Maracaibo. Yo digo, por ahora no creo que vaya, porque no tengo seguridad de que no me pase lo que le pasó a Cabeza,
o lo que le pasó a Labrador, o lo que le pasó a Enrique Márquez, porque el delito de opinión está balanceado, está en los dos lados. Entonces, yo que no estoy en el centro, pero que quiero conversar sobre esos temas, tengo mucho temor. Y más temor me da sabiendo que yo, Francisco Rojas, seguramente con algunos análisis que puedo haber hecho, pero sin tener una verdad absoluta, creo que el gobierno de Maduro va para largo. No es corto el trayecto. No es corto el trayecto y la razón por la que el trayecto es más largo es porque las cosas no se hicieron ni se están haciendo como se debe hacer. Y mucho menos cuando en vez de abrir el mundo a lo que tenemos, estamos nombrando los sucesores. Porque el número 2 sustituye al número 1. En la baraja española no. Un 2 nunca sustituye un as. Bueno, por último, me solidarizo con con la ayuda que necesita el pueblo de los Andes, los pueblos de los Andes arrasados por las aguas. Y con la certeza de que el gobierno nacional poco va a hacer. Yo creo que este era el momento de pedir ayuda internacional para tratar por lo menos, de reconstruir los puentes y algunas cosas que quedaron dañadas y que son de alguna forma la fuente de ingreso de esa población que vive fundamentalmente a la agricultura. Ya veremos qué va a pasar con los precios de los productos agrícolas en en estos próximos días. Porque de los Andes perideños, Trujillo, sale mucho de los bienes que se consumen en el centro del país. Y yo creo que por la caída de las carreteras y de los puentes va a haber inconvenientes. Ahí la ruina va a ser casi total. Ojalá pudiéramos ayudarlo y ojalá el gobierno venezolano le diera una manito a llamar a esos países que ayudan mucho con esa cuestión internacional y se dejara de tonterías y ayudar a esos pueblos a superar esa situación tan difícil que tienen. Bueno, amigos, ahora sí me voy a marchar porque desafortunadamente Ronald Rodríguez no apareció, pero el domingo próximo con seguridad estaremos con ustedes. Fue un placer y hasta la próxima.